Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 50. Incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra tanto de las acciones buenas como de las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. El significado de Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, dice: desde tiempo inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas reacciones de su trabajo bueno y de su trabajo malo. Debido a ello, las entidades vivientes siempre se mantienen ignorantes de su verdadera posición constitucional. La ignorancia se puede disipar con la instrucción del Bhagavad Gita, que le enseña a uno a entregarse al Señor Krishna en todos los aspectos y a dejar de ser una víctima de la cadena de acción y reacción, nacimiento tras nacimiento. Así pues, a Arjuna se le aconseja que actúe con conciencia de Krishna, el proceso purificador de la acción resultante. La manera de liberarse, ¿no?, de las acciones pasadas y del karma es cambiando la actitud, ¿no? Entregarse, lo que también hablamos de conciencia, porque llegar a tener un estado real de conciencia significa cuando uno se libera de lo que es el cautiverio material o la falsa identificación material. Lo importante de todo esto es el yoga. O sea, constantemente Krishna está explicando: establécete en el yoga. El yoga es muy importante porque como es la conexión que tenemos con el Espíritu Supremo, entonces es lo que nos hace ser libre de lo que es las ataduras materiales. El yoga, como decimos, tenemos muchas variedades de yoga. El yoga nos puede liberar, el yoga puede disipar todas las dudas. Y Bhagavad Gita, que les recomiendo, o te recomiendo personalmente que si no lo tienes, que lo consigas, te va a ayudar pero muchísimo. ¿Por qué? Porque cada una de las páginas del Bhagavad Gita que abres tiene un mensaje para ti. No solamente tiene un mensaje, digamos, religioso, sino que tiene un mensaje para el día a día, un mensaje para que te permite vivir cada día de una manera más simple, sin sufrir por las cosas que da la vida, porque la vida tiene tres elementos con los que tenemos que luchar, ¿no? Los problemas que vienen de las enfermedades, ¿no?, del cuerpo y de la mente, los problemas que nos dan los fenómenos naturales, o sea, hace frío, calor, terremotos, y después están los problemas que nos dan otras entidades vivientes, las discusiones con alguien, los mosquitos, las cucarachas, todo lo que sea entidades diferentes nos traen problemas. Nosotros tenemos que lidiar con esas tres cosas que se llaman kleshas o se llaman miserias. Y cuando uno se establece en el ser, ese tipo de miserias absolutamente pasan, porque uno entiende de que está en este mundo material y que con esas cosas tiene que lidiar. Las demás personas sufren porque no entienden que en este mundo material no se viene a vivir en el paraíso. Pero la persona que lee Bhagavad Gita y que entiende el yoga vive en el paraíso porque se da cuenta de que no es este cuerpo material y que es un ente espiritual. Bueno, la continuamos. Y como siempre, Jai, Hare Krishna, Namaste.